41. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Génesis capítulo 41. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a personas que les gusta hacer planes, que les gusta pensar en lo que pudieran hacer el día de mañana, quizás algún arreglo en su casa, quizás modificar algún acomodo de los muebles, algún proyecto, alguna actividad, algún tiempo en familia, una fiesta, muchas cosas? Y vemos a personas que les gusta mucho pensar y planear, y uno solamente escucha y quizás igual nos animaríamos a hacer algunas de las actividades que ellos platican, pero pensamos que no lo vamos a hacer porque no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo. Y es así también en la vida cristiana. Es muy bonito y alentador ver a otras personas, a otros hermanos, a otras iglesias, a otras personas creyentes dentro de la iglesia que participan, que hacen, que sirven, que dan, que viajan, que hacen viajes misioneros, un sinfín de cosas, y nosotros nos quedamos con la idea de que tal vez quisiéramos hacer algo, pero pensamos en el fondo, ¿no? Cada uno de nosotros, quizás no se lo decimos a nadie, pero pensamos en las ventajas que tienen las demás personas, y creemos nosotros que por no ser como ellos y no estar en el lugar de ellos, entonces no podemos glorificar a Dios. Y nos encontramos, cuando tomamos esa actitud, desperdiciando muchas oportunidades que Dios nos da, dónde estamos y a cómo estamos, para glorificarlo a Él. Por lo tanto, porque Dios tiene planes perfectos, todos los planes de Dios son perfectos, el cristiano debe vivir en la voluntad de Dios siempre. Porque Dios tiene planes perfectos, el cristiano debe vivir en la voluntad de Dios. Y pensar en estos términos de la voluntad de Dios, pensamos inmediatamente como algo misterioso o quizás algo muy general. Pero en este capítulo, y continuamos en la vida de José aprendiendo de lo que sucedió en su vida y en el desarrollo de la historia de Génesis, la historia de la redención, vemos en su vida, o vamos a mirar en la vida de José, cuál era la voluntad de Dios. De este capítulo en adelante, cuál era la voluntad de Dios, cuál fue la actitud de José en medio de sus circunstancias, cuáles eran los objetivos de su proceder, de cada decisión que él tomaba. ¿Cuál era la meta de José? ¿Cuál era su objetivo? Y también, ¿de dónde viene tal capacidad? Lo hemos visto a José una y otra vez, el cómo habla, cómo actúa, su perseverancia, su fidelidad. ¿De dónde viene tal capacidad? ¿De dónde viene tanta confianza en Dios? Veamos entonces cómo José y cómo en estos versículos de Génesis podemos nosotros vivir en la voluntad de Dios. Número 1, porque Dios tiene planes perfectos, el cristiano debe tener paciencia. Hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, significa que el cristiano debe tener paciencia. Versículo 1 al versículo 7. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, parecían en el prado, y que tras ellas, en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña,
y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Hasta este punto de la historia, hermanos, la vida de José es un gran ejemplo de paciencia. Lo vemos como hasta ahora, cada capítulo, cada momento, cada episodio, José sin duda es un gran ejemplo de paciencia. Desde que estaba en casa de Jacob, a pesar de la mala fama de sus hermanos, José trataba de agradar a su padre, obedeciéndolo en todo. Ejemplo de esa actitud de José fue cuando Jacob le mandó a ver cómo estaban sus hermanos que andaban con las ovejas. Y José obedeció, caminó varios días para dar con sus hermanos, y al final esos mismos hermanos lo vendieron a unas personas que posteriormente se lo llevaron a Egipto. Y cuando las cosas por fin parecían estar bien ahí en casa de Potifar, José fue tentado y pacientemente también soportó la tentación día tras día. Pero cuando no había otra opción antes que pecar, antes de que caer, antes que resbalar en esa situación, José prefirió huir y soportar entonces falsas acusaciones que lo llevaron a la cárcel. Hasta ese punto entonces ya han pasado más de 10 años lejos de la casa de su padre. Más de 10 años, pudiéramos pensar, de tristeza, de tribulaciones, de problemas. Sin embargo, 10 años de padecimientos no son suficientes para romper una fe anclada en el Señor. La actitud de José, aún estando en la cárcel, según el capítulo anterior que ya miramos, fue una actitud de perseverancia, una actitud de servicio. La paciencia de José no lo llevó a la depresión o a quedarse sentado sin hacer nada. Allí esperar a ver qué sucedía más adelante. Pues aún estando en esa condición y aún estando a cargo de toda la cárcel, como fue la situación que vimos anteriormente, José servía a los demás presos. José tenía una actitud de servicio, ayudando a otros. Y ese fue el ejemplo cuando se acercó el panadero y el copero, que andaban angustiados, que andaban tristes. Y ese tipo de paciencia entonces, ese tipo de paciencia piadosa, era posible porque José no tenía sus esperanzas puestas en los hombres, sino en las inalterables promesas de Dios. Él no confiaba en los hombres, no podía confiar en los hombres, ni siquiera en su propia familia. Vemos lo que sucedió en casa de Potifar, vemos su actitud allí dentro de la cárcel, y él sigue esperando en su Señor. Y pensamos nosotros en este punto, y seguro nos ha pasado, por ejemplo, cuando estamos haciendo compras, allí en la fila, ya estás en la fila de la caja para pagar, y de pronto, justo en ese momento, te das cuenta que falta un artículo, algo que quizás no anotaste ahí en la lista, o no pasaste por cierto pasillo y se te olvidó un artículo, las servilletas, la salsa, una pasta, algo se te olvidó. ¿Y qué haces? Le dices a la persona que está atrás: por favor, me cuida el turno, espérame tantito, ahorita regreso, ahora vuelvo. Y hacemos eso tranquilamente. Vamos corriendo y buscamos regresar y buscamos a la persona para nuevamente tener nuestro lugar. Y a veces la persona simplemente se va. No nos esperó, o pasó, o alguien más entró y tomó nuestro lugar. Y lo peor que nos puede pasar en esa circunstancia es que la persona precisamente se adelante y tengamos que esperar un poco más, o volteamos a ver las otras filas, las otras cajas, y tal vez están desocupadas o más libres, o están avanzando más rápido. Nos cambiamos, no pasa nada, un poco más de esperar. Cambiamos aquí, buscamos acá, estamos pendientes para salir allí del súper. Al final salimos con nuestro mandado muy tranquilamente.
Pero en la vida cristiana no es como esperar en la fila del súper. La vida cristiana no es tan sencilla, no es tan fácil como estar allí esperando y bueno, se me olvidó algo, me salgo, bueno, me falta algo, me voy, o bueno, ya me cansé, luego regreso, hay mucha gente, luego regreso. Alguien más que tome mi lugar, alguien más que ocupe mi lugar. No es así. En la vida cristiana debes estar alerta para no olvidar nada. No puedes estar saliendo de las filas de la iglesia. No puedes estar saliendo y entrando a cada momento. Y no puedes estar allí pensando que no pasa nada. A veces parecerá que en la vida cristiana la fila no avanza. Parecerá que no hay mucho movimiento. Y quizás vas a ver que otras filas parecen más atractivas, de la diversión, de la libertad, de la comodidad del mundo. Esas filas se están moviendo y la gente va y está lleno, pero la gente se sigue acomodando en esos lugares. Y uno está aquí en la vida cristiana, en esta fila, y parece que no avanza, pero no puedes distraerte. No importa cuán atractivos se vean los otros caminos, tú debes esperar, debes ser paciente y debes estar pendiente que nada se pase, que nada se olvide. Debes esperar, como dijo David: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmo 37, versículo 7. Y el versículo 34 de ese mismo Salmo también dice: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Él no dice que siempre vas a estar bien. David no dice que a los demás les va a ir mal cuando a ti te vaya mal. No, probablemente a los otros les va a ir bien, al mundo le va a ir bien. Parece que ellos no están preocupados por nada y uno a veces está ansioso y tiene el pensamiento de: si yo fuera como ellos, si tuviera la libertad que tienen ellos. José, vemos en este capítulo y en su historia, José debe esperar porque Dios tiene un plan perfecto. José debe tener paciencia porque Dios tiene un plan perfecto, no solamente para él, para toda su familia, para el futuro de Israel, para el futuro de la historia de la redención. Dios tiene un plan perfecto, pero debe esperar, como dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es la actitud cuando estamos esperando. Podemos esperar entonces con gozo, porque estamos convencidos, o debiéramos estar convencidos, que Dios está cumpliendo su voluntad aún en las tribulaciones. Y es que a veces en la vida nos toca experimentar grandes acontecimientos en la vida espiritual. Y nos gusta mucho esos momentos, los disfrutamos bastante. Vemos a la gente de pronto en la iglesia animada, reuniéndose para adorar a Dios cada semana y actividades especiales, y todos están contentos. Y en casa toda la familia está entusiasmada con servir a Dios, con ir a los servicios, con participar en estas actividades. Tú tienes trabajo, tienes salud y ves a personas siendo salvadas de la condenación eterna y nuestro ánimo inmediatamente se dispara por las nubes. Es elevado. Pero a veces es tiempo de calma. A veces la palabra de Dios es sembrada y sin embargo el fruto no aparece. No vemos fruto inmediatamente. Personas en la iglesia vemos que
un tiempo unos están desanimados, otros se desaniman, otros se van, otros dejan de venir, otros vienen de vez en cuando. Vemos también que la predicación semana tras semana pues pasa desapercibida. Solo es un monólogo, solo son palabras, solo escuchamos, pero no sucede nada. En casa las cosas no están bien, hay problemas económicos, hay problemas de salud y parece que todo alrededor es gris y sentimos que todos nos han olvidado. ¿Qué hacemos? Es fácil esperar en Dios, es más fácil buscar a Dios cuando todo está bien, pero como con José, aún después de muchos años y aún en esas circunstancias adversas e injustas, hay que esperar en Dios, hay que tener paciencia. Eso es la voluntad de Dios, tener paciencia. Pero también, hermanos, porque Dios tiene planes perfectos, el cristiano debe tener paciencia, pero también, número 2, porque Dios tiene planes perfectos, el cristiano debe dar preeminencia a Dios. ¿Qué es esto? Debe darle el primer lugar a Dios. Debe darle a Dios el lugar que Él se merece. Dios siempre debe ser en primer lugar. Versículo 8 al versículo 24. Sucedió que por la mañana, después de haber soñado el faraón, estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que cuando él nos lo interpretó, así fue. Yo fui establecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y entonces yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. En los versículos 8 y 24 de esta sección vemos la respuesta de Faraón hacia lo que le produjo temor y ansiedad. Cuando él tuvo estos sueños, llamó, lo dice 2 veces, llamó a los magos, llamó a los sabios. Y es así.
como hizo Faraón, que reaccionan las personas frente a lo desconocido. Buscan inmediatamente, se asustan y buscan la manera de entender qué es lo que sucede. Él buscó con la gente que él pensó que le podía ayudar. Por otro lado, el creyente verdadero puede ser enfrentado a cosas inciertas, pero si está convencido de que todo es para bien y que Dios tiene control soberano de toda situación, entonces tenemos una solución para el miedo. Pero no es así para los incrédulos. No era así para Faraón. Faraón estaba muy angustiado, bastante preocupado por lo que él había soñado. Y vemos entonces versículo 8 y 24 que él llamó a las personas expertas, a la gente de ciencia, astrólogos, gente versada en jeroglíficos, pero ninguno de todos sus sabios, de todas estas personas que supuestamente tenían respuesta para todos, pero nadie pudo ayudar a Faraón. Y también vale recordar que Faraón, allí en Egipto, él mismo era considerado un dios, pero aún así, Faraón no tiene respuesta. Pero justo esto es lo que Dios ha estado haciendo. Justo Dios ha estado en su providencia que siempre gana. Ha acomodado todo, cada momento, cada circunstancia, cada persona, todo para este momento. Dios no solamente vamos a decir que Dios se inventa a partir de aquí un plan. No podemos decir que Dios se va a aprovechar de la situación, sino que Dios, de hecho, Dios mismo ha hecho propicio todo lo que está sucediendo. Ese es nuestro Dios. Dios no simplemente tiene una inteligencia que le ayuda a Él a aprovecharse de cada situación. No, Dios hace propicio todo, Dios planea todo, Dios acomoda todo para su honra y para su gloria. Por lo tanto, mirando así la angustia de Faraón y toda la gente a su alrededor, en ese momento se le encendió el foco al copero. Se acordó de lo malo que había sido, olvidándose de las palabras de José. Vino y cayó sobre él el peso de la ingratitud, porque había olvidado la promesa que se había hecho a José, de ayudarlo para salir de la cárcel. Y eso es muy común, que la gente sí puede olvidarse de ti. La gente que más amamos, la gente que supuestamente más nos ama, ¿verdad? La gente que se supone que va a estar a nuestro lado, la gente nos olvida. Las personas pueden olvidarse de ti, pero Dios nunca abandona a los suyos. Dios nunca deja solos a su pueblo. Por las palabras elocuentes que da el copero sobre José a Faraón, inmediatamente el Faraón manda a buscar a José, que lo sacaran de la cárcel. Cuando el Faraón escuchó eso, hay alguien que te puede ayudar, a mí me ayudó. Y fue tan exacto, fue tan preciso. Lo van a buscar rápidamente y José se prepara. Y evidentemente, como vemos ahí en la historia, las condiciones en la cárcel no eran las mejores. Él tiene que rasurarse, cortarse el cabello, se cambia de ropa porque se va a presentar ante Faraón. Y pensamos, y muchos pensarían, si eres bueno en algo, por lo menos el mundo así piensa, si eres bueno en algo, hay que sacarle provecho. Así dice el mundo. Si eres bueno en algo, véndelo. Si eres bueno en algo, sácale jugo. Si das un servicio de lo que sea, hay que venderlo. Y hay que venderlo como lo mejor de lo mejor. Y ves ahí los anuncios publicitarios en
las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en la televisión, donde quiera. Anuncios, gente vendiendo a veces cosas sin sentido, pero te lo venden como si fuera el mayor descubrimiento, la idea más innovadora, lo que va a resolver tu vida. Así piensa el mundo. Entonces dirían algunos, esta es la oportunidad de José. Esta es la oportunidad de José de presentarle al faraón su magnífico currículum, todas sus credenciales como estadista, como intérprete, como sabio, como administrador, como economista, como todo lo que José era. Esa es la oportunidad que muchos aprovecharían. Pero cuando Faraón le presenta a José el asunto y le cuenta de las recomendaciones que le han hecho, todo lo que le han contado, me dijeron que tú lo puedes hacer, me dijeron de tus habilidades, me platicaron. José hace lo que un verdadero siervo debe hacer. José actúa, habla, piensa y ejecuta como debería hacerlo todo verdadero siervo de Dios. Dar todo el crédito a Dios. José se baja del lugar que la gente le ha dado y se lo da a Dios. José se quita del primer lugar para dar a Dios la preeminencia, para darle a Dios el primer lugar. Esa es la actitud de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. José reconoce que todo depende de Dios. José está reconociendo que él es solo un medio, que la obra es de Dios. Es como dice Pablo allí en 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese era el reconocimiento de Pablo. Y la verdad es que nadie o pocos habían hecho tanto como Pablo, predicar el Evangelio, ir de un lugar a otro y sufrir un montón de tribulaciones. Pero él dice, no yo, es Dios, es su gracia a través de mí. Quien había sido compasivo con el copero, quien escuchó al copero, quien interpretó ese sueño y quien ha estado esperando en la cárcel, ha sido José. Y sin embargo, José nos dice que es Dios, que todo es de Dios, que es del Señor, que es por el Señor y que es para el Señor. Esa es la actitud de José ante esta oportunidad de hablarle al propio o al mismo faraón. ¿Qué haría cualquier otra persona en lugar de José? ¿Cuál sería la actitud de otra persona, de los cristianos? ¿Cuál sería la actitud de la gente allá afuera en el mundo? ¿A poco desperdiciarían esa oportunidad de negociar su libertad, de salir por fin de la cárcel? Como les decía, muchos piensan, si soy bueno, uno que otro diría, si me sacas de la cárcel, voy a interpretar tus sueños, faraón. Eso se me da perfecto. Nadie interpreta sueños como yo. Es más, otros pueden decirte, pero yo interpreto los sueños de manera perfecta. Nada se me pasa. Y negociar así entonces su salida de la cárcel. Pero entonces José, antes de obtener cualquier ganancia personal, José es honesto. José es íntegro, dando honor a Dios. Y pregúntate ¿tú das el honor a Dios por todo lo que haces? No tiene que ser interpretando sueños, pero cuando limpias tú, allí en tu casa, limpiar la casa, hacer la comida, das gracias a Dios por eso que puedes hacer. Cuando te va bien en la escuela, das gracias a Dios por la inteligencia que Él te da.
Cuando puedes resolver algún conflicto, das gracias a Dios por la sabiduría que Él te provee. Cuando sirves a Dios, piensas en el siervo grande, en el siervo piadoso que tú eres, o das la gloria a Dios porque te ha dado los dones y talentos para servirle. ¿Cuál es nuestra actitud cuando hacemos cualquier cosa? Si tú eres creyente, Dios te ha dado por lo menos un don. Y seguramente tú tienes alguna habilidad y también Dios te ha dado recursos materiales. Y tú dirás, bueno, yo no sé qué de eso me dio Dios. Yo creo que no tengo nada de eso. Sería muy extraño, pero probablemente es tu caso. Pero Dios te ha dado la vida. Si estás respirando, tienes por lo menos tu vida. Usas todo lo que tú tienes para servir a otros y traer gloria a Dios, o te sirves a ti mismo. Si crees en el Dios de la Biblia, debes creer que sus planes son perfectos. Y porque Dios tiene planes perfectos, debes tener paciencia. Debes dar siempre la preeminencia a Dios. Y también, número 3, porque Dios tiene planes perfectos, el cristiano debe hacer proclamación. ¿Proclamación de qué? Proclamación de la verdad. Proclamación de la revelación de Dios. Después de que Faraón, vemos ahí en los versículos 25 al 36, una vez que Faraón contó los sueños a José, versículo 25 al 36, nos dice así: Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Después de que Faraón contara este vívido sueño que lo tenía angustiado, que lo tenía preocupado, José procede a dar la interpretación de aquello. Y como dice un comentarista, el joven José, como profeta de Jehová Dios, con profunda sabiduría y singular sencillez, interpreta el sueño del rey tal como Dios se lo ha revelado. José entonces le explica a Faraón que los sueños son en realidad uno solo, que Dios le está diciendo lo que va a hacer. Vendrán 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Eso es lo que va a suceder. Básicamente entonces lo que Dios le está mostrando al Faraón es su gran misericordia. Pues Dios no está obligado a prevenir a nadie de lo que Él va a hacer. Pero en esta ocasión Dios está previniendo a una nación pagana
de una gran catástrofe que se viene. Eso es misericordia de parte de Dios, porque Dios tiene planes perfectos, no solo para esos 14 años, sino a la postre también. Así que Dios muestra esto a Faraón y José es el que interpreta esta revelación de parte de Dios. Y cabe señalar que esta catástrofe que vendría después de la abundancia no era un juicio como los que Dios ejecuta en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Sus juicios llaman al arrepentimiento. Por lo tanto, el profeta debe hacer una exhortación a arrepentirse, porque así es, por esa causa vienen los juicios de Dios, para llamar al arrepentimiento. Pero en esta ocasión, más bien es una situación que lleva a la acción, a prepararse. Y precisamente con esa revelación, José identifica lo que Dios está diciéndole a Faraón y a toda esta nación. Y entonces, José, además de interpretar el sueño, aconseja sobre las acciones que deben tomarse. José proporciona entonces un programa administrativo para hacer frente a esa terrible situación. Y él menciona, es necesario que se establezca una persona sabia, un administrador sabio, con respectivos subadministradores regionales. Se va a dividir la tierra en secciones, y que todos ellos estableciesen un sistema, vamos a llamarle de impuestos para almacenar durante el tiempo de la abundancia, pues que en ese tiempo también se estuviera almacenando granos para después solventar la escasez que va a llegar, y van a ser tiempos muy difíciles. Y vemos que la interpretación y el consejo de José eran cuestión de vida o muerte para el futuro de Egipto. No era cualquier cosa. Aquí se estaban jugando la vida prácticamente. Esa angustia de Faraón, probablemente él, alguna idea, pero no entendía. José le dice claramente, esto es lo que Dios va a hacer. 7 años de abundancia y 7 años de necesidad. Y hay que prepararse. Específicamente dice cosas que se deben y que se pueden hacer. Son noticias, son palabras. Es una proclamación que tiene que ver con la vida y que tiene que ver con la muerte también. No solo era suficiente en ese momento dar la mitad de la noticia, las buenas noticias. Oye, van a haber 7 años de abundancia, vamos a disfrutar, vamos a comer, vamos a engordar, vamos a aprovechar. Y nosotros debemos entender como José, como con los sueños del panadero, que pasó también José, los sueños del panadero y el copero. José tenía el compromiso de agradar a Dios y proclamar lo que Dios ha revelado por encima de querer agradar a las personas. José no quiso caer bien al panadero. Le dijo lo que Dios estaba revelando. Y aquí con Faraón también está haciendo una proclamación fiel de la verdad revelada de Dios. Y pensamos, hoy en día a nosotros Dios no nos revela sus planes por sueños. Aunque habrá algunos que dirán que sí, pero no es así. Lo que Dios quiere decirte a ti, lo que Dios quiere decirle a la iglesia, lo que Dios quiere decirle aún a las personas, está en su palabra. Pero todos necesitamos ser enseñados por fieles maestros. Todos debemos buscar en la Biblia y debemos buscar enseñanza, sana doctrina. ¿Y qué es lo que hace un fiel maestro? Un fiel maestro va a enseñar todo el consejo de Dios. Si queremos nosotros que las personas sepan la buena noticia, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esas son buenas noticias. Dios
ama y Dios envía a su Hijo y Dios quiere que las personas sean salvas y Dios abre las puertas de los cielos y Dios quiere dar vida eterna a los hombres malos, pecadores. Hay que decir eso. Pero también hay que decirles que el que cree no es condenado, pero el que no cree, como debe creer, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decirle a las personas todo el consejo de Dios, toda la revelación de parte de Dios. O también, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esas son las malas noticias. Hay una condenación, hay un infierno real. Hay una muerte que es eterna, hay un sufrimiento que es eterno. Hay un castigo por ser pecador. Pero también está la buena noticia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aún así que siguen haciendo muchos falsos maestros, falsos cristianos, falsos pastores, falsos profetas, dándole a la gente la Biblia, pero esa parte de la Biblia que gusta, esa parte de la Biblia que es suave, que hace sentir bien cuando se oye. No dan toda la palabra de Dios. Pero como en el caso de José y los sueños de Faraón, vemos que hay que guiar a las personas. No solo les decimos, también hay que guiarlas, hay que aconsejarlas. Y quizás muchos no querrán escuchar el consejo. Y esto sucede más de lo que uno quisiera que pasara. Bueno, está bien, vamos a escuchar la Biblia, pero hasta ahí va, la escucho, no me estés molestando tanto. Al fin de cuentas escuchan, pero no quieren obedecer. Y a las personas hay que decirles, hay que hablarles, y hay que aconsejarles, y hay que guiarles. Esa es la responsabilidad del creyente. Aconsejar, hacer discípulos. ¿Y cómo se hace eso, verdad? ¿Cómo es que vamos a ser discípulos? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder cumplir con esta tarea? Jesús dijo, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y no todo lo que enseña la Biblia, no todo lo que enseñó Jesús es fácil de digerir. Ni siquiera a veces es fácil de entender. Pero todo eso es lo que nosotros debemos enseñar. La vida cristiana es contraria a la vida del mundo. La vida cristiana va en contra probablemente de todo lo que crees. Pero debemos decirle a las personas la verdad. Debemos hacer una proclamación de la verdad. Y esto es un llamado a todos los creyentes. No es solamente al maestro que se para en un púlpito. Es a todos los creyentes. Que les hables ahí desde en tu casa, comenzando en tu casa con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus conocidos, hablando toda la verdad de Dios. Porque así como con José, es vida o es muerte. Eso es la voluntad de Dios. Pero no todos, ¿verdad? No todos estamos en el lugar de José. Así como debemos ser pacientes, debemos dar la prominencia a Dios también y debemos hacer proclamación de la verdad. Pero también, porque Dios tiene planes perfectos, el cristiano debe escuchar la instrucción. Porque Dios tiene planes perfectos, el cristiano debe escuchar la instrucción. Versículo 37 y 38. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?
el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Faraón, recuerda, es un hombre pagano, un hombre que él mismo se creía un dios. Y vemos aquí prestando atención a las palabras de José. Pero además de escuchar, atiende con prontitud y fidelidad al consejo que José le da. Escucha, atiende, pero también quiere llevar a la práctica. Y eso que hace Faraón, esa actitud que tiene Faraón de escuchar y de seguir el consejo, lo hace reconociendo al profeta, a José, a quien está interpretando su sueño, y sí lo reconoce, sí observa y se da cuenta quién es el que le está interpretando, pero sobre todo a Faraón le queda claro, y esto es más importante, que es de parte de Dios. Y Faraón hace público ese reconocimiento. Delante de todos le da la razón a José. Probablemente ahí en esa escena donde están todos los principales jefes de Faraón, Potifar de lejos le guiña un ojo a Faraón y dice: tiene razón, este muchacho no es cualquier muchacho, a mí me ha sido muy útil, a mí me dolió mucho cuando lo tuvimos que echar a la cárcel, pero aún allí, perfecto administrador, mucha sabiduría, mucha capacidad, y Faraón no duda en reconocer sí al intérprete José. Pero también Faraón se da cuenta que todo es de parte de Dios. Y esa frase es importante notar lo que dice Faraón: hallaremos a otro hombre en quien repose, en quien esté el Espíritu de Dios. Esto que él dice no es cualquier cosa. De hecho, esta es la primera vez que se menciona el Espíritu de Dios después del evento de la creación. Y es también la primera vez que se habla de la habitación del Espíritu Santo de Dios en un hombre. Cosa que en el Antiguo Testamento sucedió pocas ocasiones y llegó a ser de manera intermitente. Solo fue permanente hasta Pentecostés en el Nuevo Testamento. Y Faraón, ante la interpretación de José, ante su consejo, entiende que esto viene de Dios y escucha el mensaje de Dios, reconoce que viene de Dios. Y entonces Faraón rápidamente toma decisiones. Todos los creyentes estamos llamados a hacer proclamación de la verdad como José. José es nuestro ejemplo. Ya lo vimos en el capítulo anterior, lo vemos ahora. Ejemplo de proclamar la verdad de Dios, la revelación de Dios. Pero también todos somos como Faraón en esta ocasión. Porque cada día Dios quiere hablarnos por su palabra. Quiere mostrarnos su voluntad todos los días cuando leamos su palabra. También Dios, semana a semana, quiere revelarse a nosotros por medio de la proclamación, a través de la predicación. ¿Y qué pasa con nosotros? Ponte en los zapatos de Faraón, ponte en el lugar de Faraón. Escuchamos la revelación, la atendemos con prontitud, tomamos decisiones inmediatamente. ¿O qué pasa? Pensamos cada semana, cada domingo, cada jueves, o cada miércoles, o cada viernes, o cada vez que hay una actividad. Bueno, si me cuentan un buen chiste, me voy a reír. Me río y qué divertido estuvo la enseñanza. Si te hablan de amor, pues te emocionas por un momento, sientes agradable escuchar acerca del amor, de la gracia, de la misericordia. Si el predicador, en una de esas ocasiones, viene un predicador invitado, quizás viene de muy lejos, pues vas a escuchar con más atención y esto va a hacer como que te emociones con eso que está diciendo,
diciendo aquel predicador como si nunca lo hubieras escuchado. Pero entonces no haces ningún cambio en tu vida. Escuchas y escuchas lo que Dios te está diciendo, pero no hay cambios en tu vida. El próximo sermón, la próxima semana, vamos a ver lo que sucedió con José y las implicaciones de su exaltación, de que Faraón lo puso en lo más alto. Pero piensa ahora en este ejemplo de Faraón, ocupando su lugar por un momento. ¿Qué hubiera pasado si Faraón hubiera escuchado lo que José le dijo y Faraón no hace nada? Si hubiera admirado de la interpretación de José, qué exacta, qué perfecta, qué palabras, qué sencillez, qué sabiduría, pero entonces se hubiera desanimado y no hubiera tomado ninguna decisión. Piensa, dirás, bueno, el hubiera no existe, pero imagínate que hubiera sido así. Si Faraón hubiera hecho lo que su propia sabiduría le dictara. Bueno, José, ya te escuché, creo que hablaste muy bonito, interpretaste muy bien, pero yo quiero hacer lo que mis magos digan. O yo tengo una mejor idea. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado? Un fracaso, un completo fracaso. Y tú dices, pues hubiera estado muy mal Faraón. Faraón se hubiera equivocado completamente y él mismo hubiera muerto después de 7 años de abundancia. Porque no iba a haber comida, porque todos se hubieran acabado bien gorditos, pero al final se iban a morir. Y pensarías, además del fracaso, pues, qué necio Faraón. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué haces con el mensaje que Dios te da todos los días? Si lees la Biblia, si acaso lo haces. ¿Qué haces con la enseñanza de los domingos? ¿Qué haces con la enseñanza que recibes cuando se reúnen las mujeres? ¿Qué haces con la enseñanza que escuchas cuando se reúnen los hombres? ¿Qué haces con la enseñanza de los jueves? ¿Qué haces con lo que recibes el culto de oración? ¿Qué haces con lo que aprendes cuando lees la Biblia? ¿Obedeces? ¿Realizas algún cambio en tu vida? ¿Aceptas la exhortación, la reprensión y abandonas tu pecado y te vuelves a Dios? ¿Le buscas más, le amas más, te apasionas más con Él, le sirves más? ¿O todo queda con una mera emoción? Un mero pensamiento de que, me gustaría, pero como quiera no voy a hacer nada. ¿Será que así somos nosotros? En lugar de por lo menos ser como Faraón. Así que, hermanos, les animo a considerar cómo han estado estos días. ¿Cómo has estado estos días que no te has podido reunir en la iglesia? ¿Cómo ha sido esta espera? ¿Esperaste en el Señor? ¿Te refugiaste en el Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿Anhelas con todo tu corazón ver a tus hermanos en Cristo? ¿Anhelas estar con ellos y adorar juntos? ¿O tu espera ha sido como estar en la fila del súper? Me da igual, tardo más, no importa, aunque yo se les lleve las cosas que necesito. Si me cambio, si me voy, si hago, si me quedo, no importa. ¿O te has estado quejando? ¿Has estado viendo lo que no tienes en lugar de aprovechar lo que sí está sucediendo en tu vida para exaltar el nombre de Dios? Porque no puedes pretender darle el primer lugar a Dios en tu vida y darle el último lugar a la iglesia. Dar el primer lugar a Dios es reconocerlo como soberano en toda tu vida. Y tú dirás, bueno, yo quisiera ser como José, pero no creo poder, ¿verdad? Yo quisiera hacer algo excepcional como lo que hizo José. Recuerda las palabras de Faraón. Cuando Faraón escuchó, él quedó admirado de José, porque José
tenía algo especial en él: el Espíritu de Dios. Porque eso fue lo que mantuvo fiel a José todos estos años. Tú te puedes pasar preguntando, ¿cómo pudo perseverar en las pruebas, en las tribulaciones? ¿Cómo pudo estar sirviendo a otros aunque eran malagradecidos con él? ¿Cómo pudo José seguir hablando de Dios cuando él mismo no recibía ningún bien? Es que José tenía el Espíritu de Dios. Es que José tenía el Espíritu de Dios y eso le daba fuerza, y eso lo llenaba, y eso lo controlaba, y eso lo guiaba, y eso lo llevó, y lo está llevando a hacer la voluntad de Dios, a darle la honra y la gloria a Dios, a anhelar las cosas de Dios y esperar como se debe esperar. Tú tienes, hermano, el Espíritu Santo de Dios y lo tienes permanentemente en ti. Así que puedes ser como José. Puedes ser como José o puedes ser como Pablo. Dios obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo, como dijo Pablo a los Filipenses en capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y su buena voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Dios quiere que andemos en su voluntad. Y Dios produce ese querer. Y Dios nos lleva a hacer su voluntad. Esto es, que seamos llenos de su Espíritu Santo. Que no nos dejemos controlar por el miedo. Que no nos dejemos guiar por la ansiedad. Que seamos llenos de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes qué? Lo tenemos gracias a nuestro gran Salvador, Jesucristo. Debemos dar gracias a nuestro gran Salvador, Jesucristo. Por Cristo Jesús nosotros tenemos el Espíritu Santo. Quienes hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo para vivir como vivió José. Para escuchar la palabra de Dios, la revelación como la está escuchando el faraón. Para poder hacer y hacer y hacer como hizo Pablo. Para que al final, como ellos, no seamos nosotros, sino la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, lo que se conoce como un himno de lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que el Padre hizo con nosotros, lo que el Hijo hace en nosotros, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero el versículo 13 del capítulo 1 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, está hablando de Cristo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios nos ha dado está en Cristo. Y lo que nosotros hemos recibido en Cristo, como fue la misma promesa para sus discípulos, que es para nosotros, nos ha dado a su Espíritu Santo. La diferencia entre el mundo y nosotros es que tenemos al Espíritu Santo de Dios. En cómo vamos a enfrentar la adversidad, la diferencia la hace el Espíritu Santo. Pero me temo que muchos de nosotros se nos ha olvidado, no somos conscientes, y es más fácil estar lamentándonos de todo lo malo que nos pasa, en lugar de llenarnos de su Espíritu Santo, de ir a la palabra de Dios, de hablar la palabra de Dios, pero de escuchar la palabra de Dios. Y no solamente escuchar la palabra de Dios, sino que dejar que el Espíritu Santo nos mueva a hacer la palabra de Dios, a vivir en la voluntad de Dios. Esa es la vida que realmente vale la pena vivir, hermanos. Recuerda, porque Dios tiene planes perfectos, el cristiano debe vivir en la voluntad de Dios. En la historia de José, en esta primera parte del capítulo 41, aprendemos
Porque Dios tiene planes perfectos. El cristiano debe tener paciencia. Debemos aprender a esperar no nada más sentados, sin hacer nada. Esperar como hemos aprendido en la vida de José. Pero también el cristiano debe dar la preeminencia a Dios, debe darle el lugar que a Dios le corresponde. Siempre el primer lugar. Y a Dios y a todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Debemos vivir de esa manera. También porque Dios tiene planes perfectos. El cristiano debe hacer proclamación de la verdad de Dios y escuchar la proclamación de la verdad de Dios. Porque Dios tiene planes perfectos, el cristiano debe escuchar la instrucción. De eso depende, hermanos, nuestra vida. Que le demos la honra y la gloria a Él, que vivamos para Él. Dios nos ayude a vivir de tal manera que estemos aprovechando todas las oportunidades, en medio de cualquier circunstancia, que vivamos para Él. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas cómo tú mismo nos has capacitado para vivir en ti, Señor. Ayúdanos para vivir en obediencia. Ayúdanos, Señor, para ser llenos del Espíritu Santo. Y que en todo lo que hagamos, en todo lugar, en todo momento, sea para ti, para la honra y gloria tuya. Y también, Señor, para la edificación de tu iglesia. Oramos en Cristo.